Los grandes desafíos del mundo globalizado. Discriminación. Los planteamientos políticos del poniente pensador Rousseau influyeron de manera notable en el desenlace de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Texto que reconoce la propiedad como inolvidable y sagrada, el derecho de resistencia a la opresión, la seguridad e igualdad jurídica y libertad personal garantizada. Sin embargo, excluye al conjunto de derechos de las mujeres, legitimado y posicionado en las mismas bases de la naciente estructura democrática del ejército del patriarcado, y por tanto el papel de subordinación de las mujeres, como se aprecia en el párrafo rousseauiano de la obra de Emilio. La educación de las mujeres debería estar siempre en función de la de los hombres. Agradamos, seamos útiles, hacer que las amemos y las estudiemos. Educamos cuando somos pequeños y nos cuiden cuando crecemos. Nos aconsejan, consuelan, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Estas han sido siempre las tareas de la mujer, y a eso es lo que se les debe enseñar en su infancia. Mary Wollstonecraft, contemporánea y estudiosa de la obra de Rousseau, al leer Sofía se decepciona e indigna tanto cuando conoce al notable pensador y somete a su juicio personal las convicciones y desigualdades heredadas al mantener la diferenciación de los sexos basándose en la naturalidad e inferioridad física de la mujer, cuando sentencia: educad a las mujeres como a los hombres, y en cuanto más se parezcan a nuestro sexo, menos poder tendrán sobre nosotros. En adelante, Mary combate con fuerza la lógica rousseauiana, sentando los precedentes en la lucha femenina cuando declara el nombre de las mujeres. Esto es exactamente lo que pretendo. No deseo que tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Las mujeres son esenciales para la nación, ya que educan a los niños y de esa sociedad, y podríamos ser compañeras de sus maridos en vez de meras esposas. En lugar de ver a las mujeres como adornos de la sociedad y propiedades con las que se puede comerciar para el matrimonio, Wells nos mantiene que los seres humanos son seres humanos que merecen los mismos derechos fundamentales que el hombre. La lucha planteada con el pasar de los años reivindica, entre otras importantes aspiraciones, el acceso a la educación, a elegir y ser elegidas en el ámbito político, a contar con una plena libertad frente a la sexualidad y la maternidad, obtener salarios justos y equitativos, derechos que han sido configurados en el movimiento feminista bajo tendencias y corrientes diversas. Así, para la década de 1960, el ya consolidado movimiento feminista adquiere matices de liberación y posturas radicales que se resumen en publicaciones pioneras como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, Kate Millett, con Política sexual, y La dialéctica del sexo de Schumann Firestone. Voces que dan testimonio de las condiciones de subordinación que aún se encontraban en las mujeres frente a la sociedad y en especial frente a los hombres. La Conferencia Mundial de Mujeres en Pekín de 1995, convocada por las Naciones Unidas, otorga el reconocimiento a lo largo del proceso experimentado y en representación de todas las mujeres del mundo. Se aprueba un plan de acción sustentada en la siguiente decretación de derecho: controlar su prioridad sexual y el proceso reproductivo, y establece como delito la mutilación genital y en los malos tratos de las mujeres en casa o en la calle. El plan exige que las mujeres tengan acceso a la misma educación de los hombres y a créditos bancarios para crear sus propias empresas. Los postulados descritos marcan la denominada tercera ola del feminismo, que obliga, entre otros relatos, adoptar el movimiento al proceso de interacción tecnológica vinculado a las telecomunicaciones en un mundo globalizado, considerando que si bien ofrece nuevas oportunidades, también se expone a nuevos riesgos y desafíos frente a los problemas no resueltos, por lo que es necesario fortalecer todas las iniciativas emprendidas para afianzar su perspectiva de género amplia, que traspase las fronteras primarias entre el feminismo y el masculino. En este sentido, es considerado como uno de los grandes desafíos globales que debe enfrentar la humanidad para revertir las prácticas sociopolíticas y culturales que es en donde se han forjado históricamente las desigualdades entre hombres y mujeres, de acuerdo al siguiente informe del NUN. Aunque existen avances en cuanto a la igualdad de género y se registra un aumento en la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas económicas de todo el mundo, las mujeres representan más del 60% de los trabajadores familiares no remunerados y representan más del 40% de la fuerza laboral mundial. Sin embargo, ganan menos del 25% de los salarios y solo poseen el 1% de los activos. Los sistemas legales deben basarse
en la convicción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Plan de Acción de Beijing para mejorar la igualdad entre los sexos para el acceso a créditos, tierras, tecnología, capacitación, asistencia sanitaria y el cuidado de niños. Al respecto, son múltiples los esfuerzos y mecanismos empleados para superar estos obstáculos. Entre otras acciones, tenemos aquellas que continúan trabajando temas tradicionales bajo prácticas conservadoras. En otros casos, reafirmando posiciones radicales al abanderar causas de identidad sexual. Otras son de corte temático, a reclamar visibilidad en las instancias del político mediante el sistema de cuotas y la paridad por medio de la discriminación pasiva. Todos estos son esfuerzos a sabiendas que el poder, autoridad y prestigio se encuentran en alto porcentaje en manos de los hombres, manteniéndose las desigualdades jerárquicas entre los géneros masculinos y femeninos. En este sentido, también han surgido múltiples análisis y teorías y conceptos para comprender el conjunto de deberes, apropiaciones, prohibiciones y expectativas que forjan los comportamientos sociales y que son atribuidos a las personas de un sexo determinado, de manera particular en las mujeres, al crear estereotipos y fijar roles de género en muchos casos ya preconcebidos por la sociedad, y cuyo efecto directo reafirmen el estado de subordinación en que viven grandes grupos de mujeres. Surge por lo tanto la pregunta: ¿quién habla y defiende las aspiraciones en nombre de las mujeres? ¿Son interlocutoras legítimas las voces ilustradas de mujeres pioneras, los grupos de militantes políticas o movimientos culturales, y que generalmente son liderados por mujeres intelectuales y comprometidas con las causas del movimiento feminista? Retomando el término de subordinación, se observa que ha sido vinculado o contrastado con la condición y situación de marginalidad, utilizando para describir la situación de grupos étnicos, clases sociales, sectores desplazados o grupos de refugiados y mujeres. En otro momento de su desarrollo se asocia los términos de subordinación y marginalidad con el subalterno, término extraído de los planeamientos políticos del desarrollo Gramsci y que fueron determinados para la consideración de la teoría literaria postcolonial, donde los estudios sociales y los historiadores lo plantean como una manera renovadora para narrar la historia. El sujeto subalterno se refiere al rango inferior o dominado, identifica al que posee un atributo general al subordinación en términos de clase, casta, edad, sexo, género, oficio u otro modo, según los planeamientos del grupo de estudios subalternos, quienes de esta manera pretendían dar su voz a los silenciados por la historiografía del imperialismo colonial y el nacionalismo antiimperialista, postura que se de manera radical por parte de Spivak, quien limita o niega la capacidad de la palabra al sujeto silenciado, como es el caso de cientos de mujeres subordinadas. Ella se pregunta si, dadas las diferencias entre interlocutor y receptor, con la voz de qué conciencia puede hablar el subalterno. En su célebre ensayo ¿Puede hablar el subalterno? Al respecto, otros autores como Brevery, con relación a la interrogante planteada por Spivak, plantea, detrás de la interacción solidaria del intelectual comprometido, existe la huella de una construcción literaria colonial o neocolonial de un otro, interesado en mantener el control sobre todas las otras verdades, aunque no sean reales. Por esta razón, se estima que el conceder la voz atraviesa por conceder poder político interpretativo a los excluidos y marginados en nuestro tema, a las mujeres. Por tanto, quienes asumen la tarea y compromiso de receptar la historia o de recrear mediante la palabra escrita y sus distintos géneros literarios, se obligan con otros compromisos al carácter ético. En cuanto a la apropiación de un relato oral del subalterno, utilizando como materia prima por un autor que escribe desde una posición diferente al hablante, siguiendo a Franco, quien además asocia la novela al poder patriarcal y a la oralidad del subalterno. En este sentido, aunque con atrevimiento, se observa la obra de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que el esfuerzo narrativo basado en las figuras femeninas de Rosa la Bella, las Tres Marías, Clara la Clarividente o su póstumo homenaje a Paula, su hija, se recrea y clarece la figura paternal del abuelo, quien ostenta el poder de la oralidad y los recursos de la grandeza de la familia.
La crudeza sobre la falta de representatividad y de eco con las voces de las mujeres en África toma fuerza narrativa en la obra de Adichie, hoy construida en referente de la denuncia de los aspectos raciales imponentes y sobre el ambiente social que sobreviven miles de mujeres, transformándose además en una pieza clave del movimiento feminista al ser una escritora que cuenta con una influencia mediática importante fuera de su país. En su obra, La Flor Púrpura, eh, medio sol amarillo, algo alrededor de tu cuello, aborda los abusos a los que son sometidas las mujeres en el ámbito doméstico en el público. Habla del poder patriarcal enraizado en las familias y en todos sus estratos, reflejando en sus personajes el rol de la idea de que deben cumplir las mujeres. Sin embargo, la interacción de denuncia y la óptica de Spivak se reproduce en la estrategia de protección patriarcal hacia la mujer indefensa, que se comporta como sujeto subalterno y que no desea abandonar ese ideal social. No distante se encuentra el trabajo orientado a facilitar microcréditos o capital semilla para emprendedores con iniciativas productivas promovido por Wudun. Aprovechando las bondades del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, incursiona en los mercados emergentes para canalizar inversiones y mejorar las empresas de energía alternativa a nivel local y fomentar capacidades empresariales en las mujeres, sobre todo en el ámbito rural y urbano marginales. Este trabajo se realizó también en las ciudades como New York, con pequeñas y medianas empresas. Poseedora de una fuerte presencia mediática en los medios de comunicación norteamericanos, busca proyectar su imagen con la implementación de proyectos de desarrollo social en países de Asia en correlación con su desarrollo. En su libro Mujeres, ha convertido la opresión en un futuro diferente. Se narra las condiciones por las que pasan muchos adolescentes en Camboya, al encontrarse sujetas a la explotación sexual y al maltrato permanente de sus captores, y como una oportunidad de liberarse a dicho yugo se le abre camino a un destino diferente gracias a la generosa ayuda de un extranjero. Todas esas experiencias relacionadas y que abordan la problemática de la mujer son tratados en distintos ámbitos intelectuales. Sin embargo, la literatura, la impresión o las estadísticas no cuentan con la identificación y la elaboración desinteresada que apunte a hechos y a resultados que dominen los juicios y prejuicios esquematizados por la cultura occidental. El discurso de hablar por el subalterno es más bien un reemplazo e incluso un interés personal de recolectar la voz de otros. El hombre occidental toma estas historias y hace novelas, ensayos e informes de la condición del inferior, del pobre sin voz, reafirmando así su superioridad y su condición de salvador, mientras el subalterno sigue siendo un personaje y un porcentaje que, aunque mayoritario, es absuelto de una conciencia representativa personal. Incluso el feminismo ahora solo está al alcance de las clases sociales más privilegiadas, distinto a otras donde el simple deseo de estudiar puede costarles la vida. El mundo sigue ignorando muchos acontecimientos y problemáticas actuales, y sin ninguna duda la discriminación y el maltrato a la mujer es una de estas. Si bien es cierto que un buen sistema se maneja con líderes, organizadores y emprendedores, debemos ir un paso más adelante y ser conscientes de que tanto mujeres como hombres pueden ejercer ese rol y que ninguno es inferior o superior a nadie.